la disciplina de las ventas no se hace en las ventas. Yo creo que uno no viene a las ventas a volverse disciplinado. Uno se vuelve disciplinado en otras cosas y lo traes a las ventas. Creo que la mentalidad ganadora no es solamente un pensamiento, sino es también hábitos que acompañan la mentalidad ganadora. Cada cosa que ustedes digan, piensen que es culpa de ustedes como dueños, como empresarios. No le echen la culpa al equipo. Es demasiado fácil caer en la tentación de ser una víctima y de echarle culpa a los demás. Asumir que en cualquier situación podemos hacer algo nosotros. O sea, tú no puedes controlar el mundo, puedes controlarte a ti mismo. Tú puedes controlar tu reacción, puedes controlar tu actitud, puedes controlar, pero no puedes controlar cómo el otro reacciona, cómo el otro piensa. Dan, chécate este estudio, ¿eh? En 2015, Salesforce, el CRM de ventas famosísimo, que es súper grande a nivel mundial, hicieron un estudio y concluyeron que los equipos de ventas que incorporan técnicas específicas para tener una mentalidad ganadora aumentaron el 15% su tasa de cierre. Tremendo. Ahí está el chisme completo. Resulta que en Salesforce estaban teniendo unos retos de cierre muy cañones. El equipo de ventas no estaba cerrando, sobre todo el equipo de ventas que tenía venta corporativa, cuenta, imagínate, no sé, Salesforce venderle a Cemex o cuentas Enterprise. Exacto, cuentas Enterprise básicamente. Pero se están enfrentando que todos los prospectos están diciendo que no, y que no, y que no, y que no, y que se atoraban mucho en la parte de la indecisión del prospecto frente al precio de la implementación y de por qué me conviene pasarme de lo que tengo a Salesforce, entre muchas otras cosas, pero eso era como que el obstáculo principal, ¿no? Precio y la implementación, como que la flojera de pasarse, ¿no? Ajá. Y pues obviamente todos los equipos, imagínate, o sea, todos los días, no, pues la motivación estaba por los suelos. Obviamente no estaban vendiendo lo que tenían que vender y pues empieza esto a afectar la moral del equipo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hacen, no? ¿Cuál fue la estrategia aquí puntual? Hicieron un programa de entrenamiento de 3 cosas específicamente, enfocado en desarrollar una mentalidad ganadora o esa resiliencia o esa fortaleza mental, digamos, para el equipo de ventas. Y este entrenamiento incluía visualización positiva, que era que antes de cada reunión les pedían que imaginaran el resultado deseado. O sea, como, ¿cómo quieres que termine esta reunión? Tómate unos minutos para visualizarlo y actuar como si ya lo hubieras ganado, Chévere. como si ya hubiera sido tuyo. La segunda cosa eran las afirmaciones diarias. Incorporaron 2 afirmaciones súper importantes. La primera era, soy capaz de manejar cualquier objeción. Y mis soluciones son las mejores para el cliente. Buenísimo. De que las estuvieran repitiendo, que se las dijeran en las mañanas, o sea, que es un recordatorio así frente al espejo. Y la tercera era trabajar la resiliencia ante el rechazo, ¿no? O sea, imagínate, todos los días, no. Entonces, pues obviamente la autoestima de la gente por el suelo. Entonces, les hicieron un cambio de cómo entiendes ese rechazo, ¿no? Entonces, los entrenaron para que entendieran el rechazo como una oportunidad para mejorar y no como un ataque personal. O sea, que lo vean más como cada vez que recibo un no, me acerco más a un sí. Buenísimo. Y es como parte de ese proceso de calificación y un poco de, pues que te digan que no tiene nada que ver contigo, no tiene nada en contra de ti, ¿no? Y entonces los resultados de trabajar en estas 3 cosas puntuales, que fue la visualización positiva, afirmaciones diarias, resiliencia ante el rechazo, después de 3 meses, el equipo de venta logró aumentar 15% más su tasa de cierre. O sea, Bárbaro. Encima de lo que ya manejaban 15% con clientes, es con mucho. clientes corporativos, que además son procesos largos, complejos. O sea, no es tan fácil aumentar en ese porcentaje la tasa de cierre. Otra cosa fue que los vendedores se sentían mucho más seguros en las negociaciones, especialmente para manejar las objeciones.
usaban el rechazo para mejorar su estrategia. Empezó a haber como más una colaboración de, hey, estoy teniendo esta objeción. Sí. O me dijeron que no por esto. Ujú. ¿Cómo podemos hacerlo desde producto, o desde el servicio, o desde pricing? ¿Cómo podemos como rescatar esta situación de por qué nos están diciendo que no? Y mejoró definitivamente la moral del equipo, la autoestima, la productividad, aún en situaciones difíciles. Bárbaro, bárbaro. Es que el poder de la mente es muy loco. Ayer hablaba con Matías de Páramo y me contaba que acaba de correr el maratón de Medellín. Uh-huh. Pero corrió el maratón de Medellín lesionado. Uf. No me acuerdo en qué kilómetro empezó a sentir el dolor porque estábamos en Cordillera y había Don Julio 70 involucrado. Pero no me acuerdo si me dijo que en el kilómetro 17 o en el 32, una cosa así, empezó a sentir el dolor en la pierna, como ya le había avisado la deportóloga que iba a pasar. Claro. Pero él me dijo, yo sabía desde el principio que el maratón iba a ser una carrera mental para mí. Y el vato fue inercia, o sea, dijo, voy a seguir corriendo aunque me duela, y terminó su primer maratón. Y entonces él me decía, es muy loco cómo la mente nos lleva a lograr cosas que uno lógicamente no piensa que puede lograr, ¿no? Entonces me hace mucho sentido esto que tú dices, o sea, y fíjate, o sea, dedicándonos a lo que nos dedicamos, si llega una empresa y me menciona esos retos, probablemente yo inicialmente les plantearía un entrenamiento de técnicas de ventas. Me imagino que ellos ya tenían eso cubierto, se dieron cuenta que no era un tema de falta de técnica, sino un tema de actitud y se pusieron a trabajar en eso. Me parece bien, bien poderoso ese estudio. Y es como también que nos contaron alguien nos contó, no me acuerdo quién exactamente, pero que fue a la Ciudad Perdida en Santa Marta, o se llama la Ciudad Perdida, que es como Mafe y Pedro, yo creo. Sí, creo que era como muchos días en la selva y tal, que decían, o sea, inclusive hasta en cosas que quieres y en cosas que pues te gusta hacer y es turismo y pagas por ir, ¿no? Es un tema muy mental lograr cumplir todo el ciclo, todo el trayecto, y a veces es eso como que te estás diciendo a ti mismo en esos momentos de crisis, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de qué es la mentalidad ganadora y cómo la podemos trabajar con 5 estrategias muy puntuales que a mí ya nos han funcionado, pero sobre todo cómo mantenerla día tras día para que te ayude a cerrar más ventas con más confianza. Yo, tú sabes, soy súper creyente del tema de actitud. Creo que esa es una de las cosas que pues yo he tenido que trabajar mucho en mí misma. Y creo que es una de las claves de la vida. O sea, hay momentos en donde absolutamente nada ni nadie te da señales ni indicadores de que las cosas van bien para ti, y ahí es donde tú puedes hacer un cambio radical sobre cómo son los resultados en tus ventas, en tu vida, en tu trabajo, con tus relaciones, ¿no? Entonces, por cierto, para la gente que nos está escuchando, hicimos un regalo para este episodio. Se llama Guía para una mentalidad ganadora. En esa guía gratuita vas a recibir todas las estrategias de las que vamos a hablar en este episodio. Vamos a darte todos los links de los recursos de los que vamos a hablar en las estrategias para que estés tranquilo, escuchando, disfrutes el episodio y descargues la guía gratuita de mentalidad ganadora en sandlerdanmacias.com/regalos. Entonces, empecemos por el principio, ¿no? ¿Qué es para ti una mentalidad ganadora, Dan? Mentalidad ganadora es la capacidad de mantenerte enfocado en los objetivos, incluso cuando hay obstáculos. Me gusta desglosarlo en 4 componentes que creo que son importantes y que hablaremos más de ellos durante el episodio. Punto número 1 de una mentalidad ganadora es tener claros los objetivos y querer alcanzar esos objetivos. Paso 1, escribe tus metas si no lo has hecho. Así es. 2, enfrenta los obstáculos como un problema a resolver, no como una pared imposible de pasar. Velo como el obstáculo
ok, chévere, un obstáculo, rompecabezas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué ¿Cómo lo piezas tengo descifro? que mover? Total. Exacto, para descifrarlo y avanzar. 3, sentirte capaz de superar los obstáculos. Porque, pues, hablando de actitud, hay gente que ante los obstáculos se asusta y Total. ni siquiera los ve como problema a resolver porque simplemente dicen esto me queda grande. Y cuarto elemento, resiliencia, porque no todos los obstáculos van a resolverse a la primera. La mayoría de los obstáculos probablemente no se van a resolver a la primera. Entonces, esa mentalidad ganadora implica intentar una y otra vez. Y de hecho, de ese punto del cuarto, yo soy muy fan de una chava que se llama Cody Sánchez, que habla temas de inversiones y demás. Y ella habla mucho de que uno de los retos de hoy en día es el tema de la gratificación instantánea que tenemos por las aplicaciones y demás. Inclusive, pues la dosis de dopamina que nos dan las redes sociales, como esa gratificación instantánea que tenemos de el scroll, de los likes, de que nos lleguen los paquetes al siguiente día o en cuestión de minutos, es un problema para lograr cosas grandes en la vida. Porque mucha gente probablemente nos ve a ti y a mí aquí sentados y dice, no, pues Dani, Tere, claro, tienen tal podcast o tienen esta comunidad en YouTube o tienen esta empresa en ventas, pero no han visto los 15 años previos que nos trajeron a este momento particular, ¿no? Y es literalmente esa resiliencia de superar los obstáculos y es un trabajo mental muy, muy cañón, ¿no? Y siento que a veces también puede llegar a pasar o podemos caer en la trampa de que la mentalidad ganadora es como vivir en un mundo de fantasía en la que la canción de We Are the Champions está de fondo, ¿no? O sea, como de triunfo, ¿no? Y vivimos en ese universo eterno, ¿no? Claro, como si el triunfo fuera constante. Ajá, y como que es gente que a todo le sale bien, como que no tienen problemas, nunca tienen retos, nunca tienen crisis existenciales, no se enferman, no les duele el corazón, ¿sabes? O sea, pero creo que lo más importante para mí o de la gente que yo admiro es su actitud ganadora precisamente frente a los problemas. Porque tener una actitud ganadora cuando las cosas van bien es súper fácil. O sea, realmente no me parece que tenga como tanto mérito. Es realmente como que esa fortaleza mental cuando todo parece que va en contra de lo que tú quieres lograr, ¿no? Uh-huh. Y buscar soluciones y ser creativo, e ir fuera de la caja y no solo enfocarse o no tener toda la atención en el problema, en eso que no se puede. Y yo creo también un poco que en las culturas latinas a veces tenemos esto muy reforzado. Primer obstáculo que se presenta y, no, es que como yo nací de tal manera, o es que yo no tengo tal cosa, o es que mi vecino tuvo estas oportunidades, o su mamá es no sé quién, o es más guapo, más bonito, su papá trabaja en no sé qué. Entonces, creo yo que a veces sí hay obstáculos reales. Todos tenemos obstáculos, unos más que otros definitivamente porque tenemos ciertos privilegios, pero me parece que hemos visto en la historia del mundo múltiples historias de gente de todos los contextos que ha podido llegar a lugares increíbles gracias a trabajar a una fortaleza mental y una mentalidad ganadora, ¿no? Totalmente. Y yo creo que en ventas se presenta todos los días el reto de, a ver, tengo una mentalidad ganadora o tengo una mentalidad perdedora, una mentalidad fija, ¿no? Un ejemplo es cuando pierdes un negocio. Imagínate que ya te dijeron que no lo van a hacer contigo, van a hacer el trabajo con la competencia. Okay. Tu mente, tu actitud ahí tiene dos opciones. Primera opción, la mentalidad fija o la mentalidad perdedora. Y es decir, no, pues lo perdí por precio. Mi jefe no me hizo caso y no quiso dar un mejor descuento. O no, pues lo perdí por la economía, por lo que está pasando en el gobierno. Es decir, de alguna manera echarle la culpa a los factores externos. Y eso es una zona de confort porque a fin de cuentas es, lo perdí no por culpa mía, sino el universo y los astros se alinearon en mi contra y no hay nada que yo pude haber hecho para así ganar ese negocio. Mientras que la mentalidad ganadora, de nuevo, no siempre
con música victoriosa es, oye, perdí el negocio, chingada, qué coraje, y no pasa nada si uno siente feo cuando pensaste que lo ibas a ganar. Exacto. Pero es, ¿qué aprendo de esto para que no me vuelva a pasar? O para que mi próximo proceso de ventas sea un poquito mejor que este y tenga mayor probabilidad de cierre. Y si te fijas, ese pensamiento en medio de la crisis emocional, pues es muy heroico. Claro. Y por eso nos gustan las historias de los héroes, nos gustan las historias épicas de gente que se estaba cayendo, los boxeadores que les estaban rompiendo la maíz en la pelea y regresan para dar el knockout, o los equipos de fútbol que van perdiendo por varios goles y regresan. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en esos momentos emocionales donde estoy en la tentación de echarle la culpa al mundo. Decir, a ver, no, mentalidad ganadora. Yo tengo que asumir mi responsabilidad y ver qué puedo hacer con este fracaso, que es un regalo del universo que me va a hacer aprender y seguir adelante. Totalmente. Y te digo una cosa, ¿sabes? Ahorita que estabas diciendo todo este tema de como, ¿por qué lo perdí? Y esta meditación un poco de qué puedo hacer para mejorar. Creo que la mentalidad ganadora no es solamente un pensamiento, sino es también hábitos que acompañan la mentalidad ganadora. O sea, porque uno no puede decir, sí, yo estoy trabajando en mi mente y no actuar. De acuerdo. Por eso es tan importante, por ejemplo, la visualización. Es no solamente que pienses cuál es el resultado que quieres al final de la reunión, sino que actúes como si ya hubiera sucedido. Y eso es clave. Y en este caso, por ejemplo, cuando tú dices, oye, ¿qué hubieras hecho diferente o qué aprendí de esta situación? Es, ¿qué voy a hacer para evitar que me pase esto? Y entonces, oye, voy a hacer esta pregunta, o voy a prepararme de esta manera antes de la reunión, o voy a investigar más al prospecto. No sé, hay N cosas. Y después de eso es como, ¿dónde lo tienes que agendar? ¿Qué recordatorio te tienes que poner? ¿Es un post-it en tu escritorio? ¿Es una alarma? ¿Es algo que tienes que bloquear en tu agenda? Entonces, como la mentalidad ganadora es pensamiento acompañado con acción diaria y consistente. De acuerdo. Y esa me parece que es la fórmula de la mentalidad ganadora, ¿no? Buenísimo. Ahora, antes de entrar como a las 5 estrategias que diseñamos para este episodio, pues obviamente les recuerdo, pueden descargar la guía que tiene estas 5 estrategias que vamos a platicar de mentalidad, de cómo crear una mentalidad ganadora, y la pueden descargar en sandlerdanmacias.com/regalos. Entonces, la primera estrategia de la que vamos a hablar para crear una mentalidad ganadora, cabe recalcar que hay miles de cosas que pueden hacer. Creo que aquí estamos partiendo de lo que nos ha servido a mí y a Dan, y pues cada quien va a dar como su perspectiva, ¿no? Pero pues súper bienvenidísimos en los comentarios si tienen alguna cosa específica que les haya servido a ustedes. Cuenten en los comentarios si lo estás viendo en YouTube, si lo estás viendo en Spotify. ¿Qué te ha servido a ti para trabajar tu mente y para ayudarte a levantarte en esos momentos difíciles cuando crees que el negocio ya se perdió? ¿Qué haces, no? Pásale el tip a los demás y compártelo ahí en los comentarios, ¿no? Entonces, el primero es observarte y reconocer tus detonadores de mentalidad de perdedora y tu mentalidad ganadora. ¿Qué son esas cosas que disparan en ti esos como patrones negativos? ¿Qué situaciones hacen que te sientas estancado, pesimista, reacciones mal, te tomes las cosas personal, no seas recursivo, no soluciones los problemas? ¿Y qué cosas te ponen en acción, te ponen a resolver, te ponen en un estado creativo que dices, oye, yo voy a sacar las cosas adelante? A mí personalmente me parece que me sirve mucho hablar con Dan, o sea, hablar contigo, y me sirve mucho cuando rebotamos como las cosas ya, como cuando ya las cosas pasaron y que las vas como meditando. Yo soy muy introspectiva, entonces como que voy conversando las cosas y como que las voy meditando a cuentagotas, ¿no? Entonces, como que eso a mí me sirve, es un poco como medio terapia, y también terapia, o sea, ¿por qué no en las conversaciones de terapia cuando te das cuenta que esas cosas son las que te disparan como ciertos estados mentales
Porque si no detienes un pensamiento negativo, puede llegar a literal frenarte completamente, deprimirte y que no te quieras despertar, ¿no? Y otra cosa que me sirve mucho es leer. A mí me gusta mucho leer sobre la mente, sobre los obstáculos que tenemos como psicológicos que no hace que seamos como nuestra mejor versión. Y como meditarlo, ¿no? O sea, como que... Y ser muy objetivos, aceptar que no somos perfectos y que va en parte de esa imperfección y esa humanidad, pues viene con reconocer que pues sí, o sea, hay cosas que te detonan y que va a haber cosas que van a sacar la peor parte de ti. Yo siempre digo que la gente tiene en su disc una versión heroica y una versión de villano, y a veces no reconocemos ciertos perfiles de disc porque viven absolutamente en ese lugar de villanos, porque están estresados, porque están desmotivados. Entonces ni ellos están como reflejando su potencial, ni los regalos que tienen de comunicación para triunfar, no los están desplegando, no los están demostrando. Y eso también hace mucho más difícil, porque pues todo tu entorno se transforma a eso, ¿no? Libros específicos que me ayudan mucho a estas meditaciones. You Are a Badass de Jen Sincero, que como les dije, les voy a poner el link en la herramienta que descargable. En español varía según el país, pero en México es Tú eres una chingona, en Colombia es Tú eres un berraco, pero la autora se llama Jen Sincero. La segunda es Los regalos de la imperfección de Brené Brown, o The Gifts of Imperfection. Y el tercero que estoy leyendo, estoy terminando ahorita, ya casi lo termino, pero me ha gustado mucho en este sentido, se llama Ego is the Enemy, el ego es el enemigo, y este es de Ryan Holiday. Ryan Holiday. De Ryan Holiday, exacto. Entonces, nada, esos 3 libros, a quien sea que le sirva como leer y quiera trabajar en este tema personal, esos 3 libros increíbles. Buenísimo. Hablando de terapia, un ejercicio que el año pasado me puso mi terapeuta para unos temas que estaba trabajando es: haz un examen de conciencia todas las noches para identificar los detonantes de esta emoción que quieres trabajar. Y entonces me hizo ponerme una alarma para que todas las noches, 9, 9:30, que me estoy acostando, yo repasara el día rápidamente y ver, a ver en qué momento se me detonó esta emoción. Y lo tenía que anotar, y en la siguiente conversación de terapia hablamos al respecto. Pero lo interesante fue el reconocer los detonadores, que nunca había hecho ese ejercicio. Entonces ya, digamos, a partir de ese momento, pues esa emoción que no quiero que se presente, ya sé cuáles son las típicas situaciones que me lo detonan y puedo prepararme mucho mejor. Entonces, pues yo los invito a hacer ese ejercicio que me puso mi terapeuta. Total. Oye, ponte la alarma en la noche, 9, 10 de la noche, a la hora que te estés acostando, y revisa durante una semana. Hoy, ¿qué detonó tu mentalidad perdedora? Y hoy, ¿qué detonó tu mentalidad ganadora? Yo les comparto algo que a mí me sirve mucho, que detona mi mentalidad ganadora, es rodearme de empresarios resilientes y exitosos. Yo ahorita formo parte de EO, bueno, tú también estás en EO Accelerator, y tiene un componente muy chévere, que es que todos los meses te reúnes con tu grupo de accountability, que son los mismos 4, 5, 6 empresarios, cada quien lleva un reto y te dan ideas como para resolver ese reto. Y no te dan consejos, sino que te lo cuentan a través de experiencias. Y pues conforme vas avanzando en el año, vas conociendo más y más a tus colegas empresarios, y todos tienen historias espectaculares de fracaso y de volverse a levantar. Entonces, como rodearme por lo menos una vez al mes, 4 horas de ese tipo de personas, Total. pues a mí me da mucha energía y me detona esa... O sea, yo siempre salgo de mi reunión con ganas de comerme el mundo, porque... Y todos salimos con ganas de comernos el mundo, porque se transmite esa energía de, hey, hay problemas, pero los enfrentamos, no pasa nada. Y creo que también es muy importante de verdad hacer un esfuerzo de estar en comunidades de desarrollo personal y como de gente que está tratando de lograr lo mismo que tú. Claro. Así sea
correr. O sea, es que por eso creo que los running clubs se están volviendo súper de moda en todo el mundo porque te unen con otras personas que están queriendo lograr lo mismo que tú, ya sea correr o conseguir pareja. Pero, o sea, al final se están volviendo como esas comunidades y eso siempre ha existido, pero creo que un poco la pandemia y la vida virtual nos olvidó como que lo dábamos por sentado y nos olvidó de la importancia de estar rodeado de gente que esté en lo mismo que tú. De acuerdo. El segundo es establecer tus metas en diferentes dimensiones. Dividirlo en acciones semanales y diarias para que puedas celebrar pequeñas victorias. O sea, que antes de llegar a esa meta que te propusiste puedas tener como pequeñas celebraciones de pequeños triunfos que lograste de aquí a el absoluto o meta total, ¿no? Porque creo que si te esperas a que esa cosa grande suceda, va a ser muy difícil que tengas la gasolina y de pura motivación va a estar complicado el asunto. De acuerdo. Sí, súper. En ventas es clave no celebrar exclusivamente los cierres y los negocios grandes, sino, acuérdense de la regla Sandler, no controles tus resultados, controla tu comportamiento. Tienes que celebrar esos pequeños pasos de comportamiento que van a concluir en una venta. Acabamos nosotros de relanzar nuestro programa Sales Mastery y hay 2 cosas que le metimos al programa que a mí me tienen muy, muy emocionado y tienen mucho que ver con esta celebración de los pasos intermedios. Lo primero es que todos los que estamos en Sales Mastery nos vamos a juntar una vez a la semana, 1 hora a 1 hora sagrada de prospección, donde nos vamos a reunir por Zoom, micrófono apagado, pero cámara encendida y todos prospectando. Y cada quien prospectando a sus propios prospectos de sus propias industrias, pero echándonos porras juntos y celebrando. Oye, ya conseguí una cita, ya conseguí un referido. O también llevo 5 llamadas y nadie me ha contestado, o la secretaria me trató feo. Pero echarnos porras entre nosotros. Yo he hecho horas sagradas de prospección con varios equipos y es muy chévere. Y entonces, hacerlo todas las semanas, estoy seguro que la gente sale de ahí muy, pero muy feliz, muy emocionada de poder compartir eso en grupo. Y lo otro es que armamos grupos de accountability. Entonces, cada uno de nuestros clientes de Sales Mastery va a estar igual que en EO, en un grupo de accountability, pero con otros vendedores, con otros dueños enfocados en vender, y cada 15 días le van a reportar a su mentor Sandler cómo van con su plan de prospección. Y eso hay que celebrarlo. O sea, solo el hecho de asistir a la reunión ya es motivo de celebración, más lo que vayas a reportar, ¿no? Entonces, eso directamente en ventas son como las cosas que uno tiene que ir celebrando, el comportamiento, no solo el cierre, que obviamente hay que mega celebrarlo. Por ejemplo, José, nuestro gerente comercial, hace una cosa que me encanta, que antes no hacíamos, y es que cada vez que uno de nosotros cierra un deal, José le avisa al grupo de toda la empresa, pone in alert en mayúsculas y pone la alarmita, el emoji de la alarmita roja y pues todo el equipo aplaude porque alguien cerró una venta independientemente del tamaño de la venta y es chévere. Claro, claro. Y uno cuando cierra la venta te emocionas porque le puedo decir a José que le avise a los demás que cerramos esto. O sea, obviamente los cierres también hay que celebrarlos, pero los pequeños hitos de comportamiento hay que celebrarlos también. Claro. Ahora, yo tengo una regla, Dan, que es la disciplina de las ventas no se hace en las ventas. Yo creo que uno no viene a las ventas a volverse disciplinado. Uno se vuelve disciplinado en otras cosas. Totalmente. Y lo traes a las ventas. Entonces, ¿dónde se hace la disciplina de las ventas? ¿Dónde se hace la disciplina para poder hacer tus horas sagradas de prospección a pesar del rechazo? Pues en tus hábitos de alimentación, en tus hábitos de ejercicio, en tus hábitos de ser buen papá o buena mamá, en tus hábitos de ser buena pareja. Ahí es donde realmente desarrollas los hábitos, te vuelves una persona más disciplinada para después traerlo a la venta. Ahí también tienes que celebrar esos pequeños hitos. Por ejemplo,
Les cuento, Tere ya lo sabe, pero ustedes no, que pues nosotros ahorita estamos como ya siendo más organizados con nuestro dinero y estamos empezando, este año hemos empezado a invertir. De forma recurrente. Es correcto, en fondos y en instrumentos de deuda del gobierno, etc. Y el otro día que hicimos como el primer esparcimiento del dinero en distintos fondos, utilizamos el método Swensen para que lo investiguen, es chévere, que repartimos la plata como en varios fondos. O sea, fue una sensación de triunfo deliciosa. Y estamos muy lejos del objetivo porque el objetivo es la libertad financiera y tener mucho dinero cuando uno quiera dejar de trabajar. Y apenas estamos dando los primeros pasos. Pero cada vez que metamos dinero en cada uno de esos fondos, yo sé que yo me voy a emocionar y que voy a celebrar ese triunfo. De hecho, para mí, yo creo que el triunfo fue más hacer como que darnos, o sea, intentamos, por ejemplo, tener una reunión semanal como de cosas financieras en sábado en la mañana. Y después de varios intentos fallidos por diferentes cosas, porque estamos con Pablo, nosotros el sábado, entonces pues realmente con un niño de menos de 2 años es imposible hacer 2 cosas a la vez y mucho menos estar manejando un Excel o algo así. Entonces, para mí el triunfo comenzó en darnos cuenta que el sábado no era un buen día para nosotros. De acuerdo. Y que fue como, hey, hagámoslo comida de como un working lunch de lunes y todos los lunes estamos como en el almuerzo abriendo computadoras, haciendo el Excel. Eso es más práctico para nosotros porque hay quien esté con Pablo en ese momento. Muchas veces Pablo está en la siesta en ese momento, entonces es el momento perfecto para nosotros y es como que eso ya para mí era un triunfo de, oye, Total. Ya llevamos varios lunes y hemos avanzado en esos lunes, en esas cosas que tú dices y ese es el simple hecho de ya tener como un día fijo a la semana en el que nos sentamos y hablamos de temas financieros de la familia. Creo yo que eso, pues o sea, es un triunfo grandísimo, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Y otro ejemplo leve que les quiero dar es, pues ustedes han escuchado mis aventuras de ir al gimnasio. Yo empecé a ir al gimnasio en 2018 y algo que me ha ayudado mucho a ser consistente es la aplicación que utilizo, que desgraciadamente no está patrocinando el podcast, pero se los recomiendo ampliamente, que se llama Fitbod. Y a mí me encanta porque cada día me avisa los récords que rompí. O sea, cuando uno va al gym, pues tienes que hacer la famosa sobrecarga progresiva. O sea, que si tú empezaste haciendo bíceps de 5 kilos, 8 repeticiones, pues la próxima vez haces 9 y la próxima vez haces 10 y la próxima vez no es con 5 kilos, sino con 6 kilos o con 7 kilos, lo que sea. Entonces, la idea es ir aumentando para que efectivamente te vuelvas más fuerte, no hacer el ejercicio siempre con el mismo peso. Y el app, cuando tú vas registrando todo eso, termines el entrenamiento y te avisa en qué rompiste récord. Y además semanalmente te manda como tus resultados y es muy chévere ver cómo pues vas aumentando, o sea, y pues como ya llevo varios años, pues hay gráficas que son muy lindas, es como wow, o sea, ve todo lo que he logrado en este tiempo. Y eso a mí me parece una buena analogía para la vida, porque yo siento que nuestra vida debe de ser como una gráfica de la bolsa de valores, ¿no? O sea, cuando uno está aprendiendo a invertir, entiendes que a la larga, si mantienes el dinero ahí, en los fondos correctos, por supuesto, pues a la larga tu plata va a ir creciendo. Pero obviamente la crisis del 2008 y la del 2015 y la pandemia, pues son unos picos, unas caídas tremendas en la gráfica de la bolsa de valores. Entonces, si tú ves solo ese año, pues es una caída espeluznante. Pero la clave es ampliar la visión y ver la gráfica de 20, 30, 50 años. Y tú te das cuenta que esas caídas son miniatura en una curva. Exacto, en una línea inclinada hacia arriba positiva. Entonces, yo creo que así debe ser nuestra vida. Y creo que esos momentos difíciles hay que entender que son solo un año de crisis en la bolsa de valores, pero ofrezco que si tienes la mentalidad ganadora,
te vas a recuperar. Y yo creo que también aquí en el establecimiento de metas es muy importante tener el foco en que sean realistas, porque creo que a veces estamos tratando de conseguir metas porque nos estamos comparando con otras personas y decimos, no, yo voy a lograr tal cosa en 2 meses o en 3 meses y ni siquiera te has puesto a pensar cuánto tiempo tu vecino o la persona con la que te estás comparando está invirtiendo en tiempo, dinero y esfuerzo para lograr esos resultados. Y eso me parece también muy importante en el establecimiento de las metas, porque creo que al final es tener objetivos claros. Decir, ¿cuál es el objetivo de que empieces a hacer ejercicio? Oye, a lo mejor para ti un triunfo es ya levantarte y caminar 10 minutos. Eso ya es un triunfo para ti. No necesitas los 4 veces a la semana ir al gimnasio y levantar una cantidad monstruosa de pesas. Yo creo que yo soy como muy objetiva en el tipo de cosas frente al ejercicio. Es algo que nunca tuve como el hábito del ejercicio. En mi casa realmente no somos una familia de deportistas. Estuvimos en gimnasia de chiquitas, pero pues digamos que te llevaba a tu mamá, pero no era como que el hábito de hacer deporte por nuestra parte, ¿no? Entonces es algo que a mí pues me ha tocado como implementar como adulto y pues claro que me cuesta y me da mucha flojera y sobre todo cuando me sacas de mi rutina diaria y viajo, menos ganas me dan y obviamente ahí es donde me ayuda pues que te tengo a ti. Pero para mí el triunfo no es, ay, como, y tú sabes, a mí me vale madre los récords. Daniel siempre me dice, ¿qué récords rompiste? Y es como, dude, me vale. O sea, creo que se los mando más a él para que él lo celebre. Pero el punto aquí es, para mí, el triunfo es como lograr ir las veces a la semana que yo me propuse ir. Y, por ejemplo, ahí, para mí, es como con que vayas 3 días a la semana, para mí ya es como un triunfo. Además, yo no soy amante del gimnasio, entonces, o sea, hay otros tipos de ejercicio que prefiero. Pero, por ejemplo, el otro día una amiga me invitó a caminar los domingos, ¿no? Y entonces he sido súper consistente con la caminada porque es algo que estoy disfrutando mucho. Nos juntamos varias mujeres como a platicar de temas de negocios, de profesionales, de pareja, de dinero, de finanzas. Y es algo que tiene una combinación de cosas que me gustan, pero pues es también un incentivo para, oye, estoy agregando otro día de ejercicio con eso. Y lo más chido es que el Fitbot, como se sincroniza con el Health de Apple, pues te cuenta los pasos y te lo cuenta como un día de ejercicio. Correcto. Entonces aparece en Fitbot al final mi resumen semanal, que aparte del gimnasio fui a caminar y pues es una caminata larga. Entonces nada, o sea, creo yo que al final es celebrar esos pequeños hitos es súper importante y que estén ligados como a esa meta mayor que tenemos y para poder saber cuál es ese mini hito y que signifique algo, hay que tener las metas establecidas. Sin metas no hay mini hito, no hay manera de celebrar esa pequeña victoria. Entonces, número 3 o la tercera estrategia. Yo creo que algo que a mí me sirvió muchísimo y esto lo dije en el episodio del síndrome de impostor, pero me parece importantísimo también la parte mental es tener una bitácora de tus resultados. Y yo creo que muchas personas batallan para creer en ellos mismos o batallan para creer que algo es posible porque no tienen sus resultados documentados. Y a mí y yo te lo he dicho, cuando la gente duda de que algún resultado en las metas de marketing no va a suceder, yo siempre digo, en marketing siempre cumplimos las metas. Y lo hemos hecho a lo largo de varios años. Entonces, es algo de lo que yo lo digo con mucha seguridad y lo digo con mucha objetividad porque es real. Así es como ha sido. Y es algo que a mí me ha ayudado mucho a decir, a ver, ¿qué cosas has logrado? ¿Qué cosas objetivamente te propusiste y las lograste? Y creo que tener esa lista y irla alimentando es muy importante porque te mantiene objetivo de no es tu percepción, no es que tu prospecto le caigas mal, no es simplemente pueden ser otras circunstancias, seguramente tienes que aprender otras cosas, pero los resultados, tu historial dice que sí puedes lograr cosas nuevas, que sí puedes llegar a esas cimas que te estás proponiendo, ¿no?
A mí algo que me encanta hacer es todos los años que reescribo mis metas, me gusta ver, porque tengo el mismo documento, o sea, literal se llama mis metas 2000 año que sea punto Excel, y es un Excel. Pero tengo todas las pestañas de los años anteriores. Entonces, cuando voy a escribir mis metas para ese año, me voy hacia los años atrás. Tengo mis metas desde que aprendí esto en Sandler, que fue la primera vez que lo escuché. Yo creo que fue como inicios de 2012, que escuché como el ejercicio de las 8 dimensiones de Sandler que yo convertí en 11. Y es muy chévere y una nostalgia cool. Y a veces hasta se me salen las lágrimas como el pensar los sueños y las metas que yo tenía en 2012, que pues por ejemplo Pablo no estaba en nuestra vida, tú y yo no estábamos casados, vivíamos una vida tradicional en Monterrey, como ver cómo pensaba yo en ese momento y todo lo que hemos logrado es muy lindo, o sea, como que, y pues no fue hace tanto tiempo, ¿no? Entonces ya el ver eso a mí me hace ahorita ser extremadamente optimista. O sea, como si he logrado todo esto en estos años, imagínate dónde voy a estar en 10 años. Imagínate dónde voy a estar en 20 años. Porque hago lo que tú dices. O sea, primero reviso y objetivamente analizo todo lo que he logrado. Y obviamente todo eso está acompañado de cagadas y de fracasos. Pero a pesar de las cagadas y los fracasos, haber logrado todo lo otro es un tremendo boost de autoestima. Claro, y yo creo que aquí es muy importante, ayuda mucho a no romantizar la mentalidad ganadora. O sea, ayuda a que no tengamos como esta actitud, sí, romántica, ilusa, como de humo de la mentalidad ganadora, como les decía al principio, o sea, como con la música de We Are the Champions de fondo o de las películas, ¿no? De superhéroe, sino realmente entender el viaje y mantenerte actuando de forma consistente. Lo que decíamos del gimnasio, a veces cuando te propones tener, como estar en tu mejor como salud física de tu historia o en tu mejor estado de salud, pues algunos días no se va a ver tan chévere y no va a significar levantar 400 kilos en pesas. A veces va a ser ir 10 minutos a la caminadora del gym o darle la vuelta al parque. O sea, a veces no va a ser como ese triunfo súper enorme y grandísimo o que te veas al espejo todo musculoso, sino va a ser el haber ido, el haberte presentado. Y creo que esa es una de las cosas que la gente olvida celebrar, porque en la consistencia es donde realmente está la magia de la mentalidad ganadora. No es en la mentalidad como tal. Como decíamos ahorita, está en la acción. Entonces, si la mentalidad ganadora se queda en un pensamiento efímero y nunca actúas, pues no es mentalidad ganadora. Yo podría decir. De acuerdo. Entonces, ahí me parece muy importante también como esta bitácora de resultados te ayuda a no tener una visión romántica de esa actitud ganadora, sino es como todas las situaciones en las que objetivamente tu mente te ayudó a llegar a donde estás y que pudiste, porque no vas a poder más. Entonces, creo que eso te mantiene objetivo y realista, ¿no? Número 4, asumir que en cualquier situación podemos hacer algo nosotros, que tenemos el poder y la agencia de hacer las cosas diferentes, no tomar el rol de víctimas. Y eso, yo no sé cuánta gente de la que nos escucha ha ido a terapia, pero si no han ido a terapia, les voy a ahorrar muchos años de terapia con la siguiente frase. Cuando ustedes van a terapia, la conclusión al final va a ser que, o sea, tú no puedes controlar el mundo, puedes controlarte a ti mismo. Tú puedes controlar tu reacción, puedes controlar tu actitud, puedes controlar, pero no puedes controlar cómo el otro reacciona, cómo el otro piensa.
Y esa es básicamente la premisa a la que todos tenemos que llegar cuando vamos a terapia. Al principio llegamos en una posición de, no, es que mi papá me hizo, mi mamá me hizo, mi hermano, mi familia, la situación, mi jefe, Eso es una posición de víctima. Le echo la culpa a alguien más. Nada de lo que me pasa es mi culpa. Y entiendo que hay verdaderas víctimas en ciertas circunstancias de la vida. Pero en las cuestiones que nos pasan de ventas, creo yo que la mayoría tenemos mucha agencia de qué pudimos haber hecho diferentes. Y yo creo que esa es la clave. En vez de pensar, oye, es que a mí me pasa, es que a mí me hacen, es que es culpa del prospecto, es que la crisis, es que el gobierno, es que es mejor pensar qué pude haber hecho yo diferente. ¿Qué pregunta pude haber hecho para enterarme de X situación antes? ¿Qué pude haber preparado para que la reunión no me sucediera esto? ¿Qué pude haber agendado? ¿Qué hábito hay que implementar? O sea, hacerte responsable de eso. Y hay un caso muy reciente, pues que salió, fue muy famoso, digamos, ahora con el tema de las Olimpiadas en París en 2024, este año. El caso de Simone Biles. A Simone Biles le dio una cosa que se llama The Twisties. No sé cómo se traduce porque literal es como slang de gimnastas. Pero resulta que Simone Biles es una gimnasta olímpica que ha ganado absolutamente todo. De hecho, es hasta considerada una de las mejores deportistas del mundo de la historia. O sea, ha sido una cosa increíble lo que ha logrado. Y en Tokio de 2020, ella estaba esperada que se ganara absolutamente todo y rompiera absolutamente todos los récords que ya tenía. Y ella se gana solamente una medalla de bronce y se tiene que dar de baja en medio de las Olimpiadas porque pues no sabe qué le está pasando. En ese momento ya no sabe qué le está pasando. Después se da cuenta o se entera por otras personas que a eso se le llama twisties y básicamente es que a los gimnastas se les puede olvidar y les da pánico aventarse, o sea, hacer cosas que antes les valía como caminar en una viga, hacer aros, tirarse el caballo, o sea, todas esas cosas que ellos se avientan con una soltura y a ver cómo caigo porque mi cuerpo sabe cómo debe de caer. Haz de cuenta que imagínate que a ella se le olvidó y se ponen muy nerviosos y pierden la confianza en ellos mismos. Y literal fue un proceso que duró años. Wow. Hay un documental de ella que habla de todo lo que tuvo que hacer para como trabajar en esos twisties y fue, o sea, un tema de se retiró inclusive, o sea, declaró que se iba a retirar de la gimnasia y como que se la llevó lento de ya no soy como deportista, ahora soy como un civil normal y hasta que poco a poco, oye, terapia, trabajar en ella misma, empezó a ir al gimnasio después de varios meses y intentando hacer ejercicios chiquitos y hasta que fue recuperando y ahora en París en 2020 ganó 3 medallas de oro, o sea, se recuperó completamente con un enfoque en su salud mental y en la terapia y yo creo que ahí ella asumió un rol de yo tengo agencia de lo que me está pasando. Porque estás de acuerdo que tu cuerpo y tu cerebro estén haciendo cosas que tú no quieres. Cualquiera podría decir, pues me está pasando. O sea, mi cuerpo está haciendo esto y yo no tengo control sobre, pues, lo que mi cuerpo quiere hacer, ¿no? Me está dando miedo un repentino y ella pudo haberse enroscado probablemente y decir, oye, ya no va a hacer nada, ¿no? Pero, y tomó tiempo, tomó esa consistencia, tomó esos triunfos pequeños de los que hablábamos hace poquito en el punto anterior y me parece muy importante como decir, pero volvió mejor que nunca y esa parte fue con esa inversión de salud mental y de asumir su rol en cambiar su situación. Buenísimo, me encanta. El otro día estábamos en uno de los entrenamientos de EO y el coach Fernando nos decía al principio, como haciendo el acuerdo previo, que a ver, hoy vamos a hablar de dinero, cómo manejamos el dinero en nuestra empresa. Y una cosa que les voy a decir es, no shame, no blame. O sea, sin avergonzar a nadie y sin culpar a nadie. Cada cosa que ustedes digan, piensen que es culpa de ustedes como dueños, como empresarios. No le echen la culpa al equipo. Total. Eso dijo. Bueno, y yo 2 horas después me empiezo a quejar
de algo del equipo, que no me entregaron unos reportes como yo quería o lo que tú quieras. Y entonces Fernando me dice, a ver, ¿qué dijimos? Dijimos no blame, no shame. O sea, no le eches la culpa a tu equipo, no avergüences a tu equipo, es culpa tuya. Asúmelo. Y me lo decía así, enfrente de otros 30 empresarios, pero me cayó el 20 muy duro de eso que estás diciendo. O sea, es demasiado fácil caer en la tentación de ser una víctima y de echarle culpa a los demás. Y yo creo que en ventas sirve demasiado tener un sistema, tener un modelo en el que puedas analizar lo que estás haciendo bien o lo que estás dejando de hacer. Y ahí es donde a mí me gusta utilizar ahí el método Sandler, que pues no es el único que existe, pero pues los que escuchan este podcast ya han oído hablar del submarino, que tiene 7 pasos, y entonces, oye, a ver, el acuerdo previo, hice los 5 elementos del acuerdo previo. El embudo del dolor, hice los 3 niveles del embudo del dolor. No me dieron el presupuesto, utilicé las rutas que tengo que utilizar para sacar el presupuesto. O sea, a veces es difícil no caer en ser una víctima si no tienes un modelo para autodiagnosticarte. Claro. Entonces, importante que tú tengas ese checklist en ventas que va a ser, de nuevo, cuando estás en medio de la crisis emocional, ahí es donde tienes que ser heroico y tener mentalidad ganadora. Y una cosa que puedes hacer es, ten tu checklist de los pasos que sí o sí tienes que seguir en tu proceso de ventas. Y cuando estés en medio de la crisis echándole la culpa al precio o al gobierno o al universo, ve a tu checklist. O si quieres no lo hagas en ese momento porque estás emocional. Igual y échate unas chaves y mañana que estés más relajado, más frío, ve a revisar tu checklist. Y ahí estás tomando agencia. Ahí estás diciendo, asumo la responsabilidad, ¿qué puedo hacer mejor? Y te garantizo que vas a encontrar huequitos en tu checklist. Va a haber cosas que vas a decir, tal vez esto no lo hice tan bien. Y yo creo que eso no solamente aplica en temas de ventas directamente, también como dueños, muchas veces cuando tenemos equipos y gente que nos responde, es muy fácil echarle la culpa. No llegamos a la meta. Pues culpa del equipo. Claro. Y no, pues es que les vale. A ver, es tu empresa, sí. Tú tienes agencia, ¿por qué no los corres? No, porque es que si no se me van a ir las ventas al piso. O sea que ahí tenemos un problema. Dan Martell siempre dice, hay una story, un reel de Dan Martell muy famoso que él dice mucho, cuando la gente se queja de sus equipos, les digo, hazme una lista de todas las cosas que te choca de tu equipo. Y pues que los pone así y escribe, no, pues, semejante listón que sacan, ¿no? O sea, la Biblia ahí escrita, les dice, de todo lo que pusiste, dime cuántos procesos tienes documentados y cuántos espacios de entrenamiento, cuánto tiempo de entrenamiento le has dedicado a tu equipo para hacerlo. Y si muchas veces la respuesta es nada. Claro. Y entonces es como, primero tienes que darle una oportunidad justa a la gente. Claro. Y es esa parte, es de asumir que nosotros tenemos agencia en absolutamente todo. Hace poco hablaba con un gerente porque yo de repente hago como encuestas a los clientes como para ver cómo vamos y tal. Y me decía eso, o sea, como, no, pues es que el perfil de los vendedores y que no llegan a la meta y que no sé qué. Y yo, ¿y no has considerado correrlos? O sea, como si no está funcionando, ¿por qué no contratas a alguien más? No, pues es que estamos viendo y qué tal y que no sé qué y la logística. A ver, o sea, tú estás decidiendo, ¿sí? Y luego me decía, no, es que me dicen mentiras de los números. Y pues uno puede pensar, uno no puede controlar que los demás le digan mentiras. Claro. Pero sí puedes controlar el accountability que les haces. Obvio. Y le decía yo, y les estás haciendo como todas las semanas estar revisando su recetario, su plan de prospección, estás revisando los números que sean consistentes, a qué marcas están prospectando, cómo están haciendo el comercial. Y me decía, no. Y yo, o sea, ¿y entonces? O las quejas que ponía el equipo, ¿no? El equipo le decía como, no, es que estamos vendiendo muy caro porque el mercado, no sé qué. Y él era como, bueno, sí, chance, tienen razón, ¿sabes? Y era como, dude, ¿qué onda? O sea, eres el gerente, punto número 1, eres el líder y tú tienes control sobre estas situaciones.
Y es tu rol liderar, porque eres el líder, ¿sí? Entonces, cuando somos líderes, creo que es aún más importante que tengamos esta actitud de asumir que en cualquier situación podemos hacer algo y tenemos agencia para cambiar los resultados y que muchas veces requiere una decisión muy valiente, requiere una decisión heroica, requiere correr a alguien que es incómodo, decir cosas que a lo mejor no le va a gustar a la gente, ponernos más exigentes, pero esa es la chamba, literal. Entonces creo súper importante entender que tenemos el control y podemos hacer cosas diferentes para tener resultados diferentes, claramente, ¿no? Y por último, el número 5. Y este suena un poquito como medio salido de un libro muy espiritual y nada relacionado con ventas, pero creo que tiene todo que ver. Y es no tomarse las cosas personal. Yo creo que a veces creemos o pensamos que la gente nos observa más de lo que en realidad nos observa. Y yo creo que precisamente cuando estás en rol de víctima, es más probable que caigas en el error o en la tentación de sentir que eres el ombligo del mundo y como que todo mundo me está viendo. Y si hago tal cosa, me van a ver no sé cómo. Y si hago no sé qué, van a pensar de mí no sé cuál. Y yo creo que eso es súper dañino, o sea, súper dañino para una mentalidad ganadora. Es más, creo que es de las cosas más peligrosas y que te acercan más a una mentalidad de escasez y a literal no lograr nada en tu existencia. Y por otro lado, siento que a veces la gente sufre mucho, sobre todo lo he visto mucho en gente que es I en su disc y que le toca tratar con CES o con DES, que no les importa para aquellos que no han escuchado el episodio del DISC, es el episodio que 12. Y digamos que el D y el C se caracterizan porque son directos, porque les importan porque su mente piensa en términos de objetivos. Y para el influenciador y el estabilizador S, que lo importante es las personas, a veces les cuesta mucho venderle a prospectos que son D o C. ¿Por qué? Porque el DC no le importa, vea los datos, no me hagas rollito, no me hagas conversación en medio y son tan directos que sobre todo en ciertas culturas puede parecer como hasta grosero que te estén hablando como tan directo. Pero volvemos a lo mismo. O sea, si no te lo tomas personal, si sabes que no es hacia ti, pues no pasa nada. Si entiendes qué dice que es tu prospecto, muy rápidamente vas a entender cómo manejar la conversación y vas a poder superar esa microhumillación que estás sintiendo o ese deseo excesivo de querer caer bien. Porque también ahí es donde uno tiene que ser muy consciente de el primer punto, de quién soy y qué cosas me triggerean, ¿sí? Y entonces si yo sé que a mí me triggerea mucho el hecho de hablar con un prospecto que es dominante y que me va a hablar directo y que me va a decir las cosas duro y que a lo mejor va a querer que le diga las cosas rápido o me va a pedir una cotización de una y eso me va a hacer sentir menos. Entonces, ¿qué tengo que hacer para prepararme para ese momento al que me voy a enfrentar? Y la otra cosa que a mí me ha servido mucho y lo he entendido más en los últimos años es la empatía. Y suena muy romántico, pero yo creo que en la medida que uno hace la tarea de conocer más a su prospecto, cuáles son sus problemas, cuáles son las situaciones normales por las que pasa en un día a día, podemos tener mucho más empatía y comprensión de sus reacciones a las situaciones de la vida. Piensa, por ejemplo, no sé, cuando yo, Tere, que soy tu esposa, reacciono mal o... Nunca reaccionas mal, ¿de qué hablas? Cuando me enojo o hablo mal o reacciono mal o lo que sea, hago algo que a ti te puede herir o te puede hacer sentir mal. Cuando sabes mi historia de vida y las cosas por las que he pasado y los retos las cosas con las que lucho todos los días, puedes sentir más comprensión y decir, bueno, no lo está haciendo por herirme o por molestarme, está pasando por esta situación muy difícil o está estresada o lo que sea. Y entonces te vuelves un poquito más
comprensivo de la situación y entonces no te lo tomas personal. Lo mismo creo que puede suceder con los prospectos. En la medida de que tú conozcas de forma más cercana a tus prospectos, a tus clientes, vas a tener más herramientas para tener empatía de comprender por qué está reaccionando de la manera que está reaccionando y que no tiene absolutamente nada que ver contigo. O sea, tiene una vida personal y tiene una vida profesional separada de ti. Total, a mí me sirvió mucho escuchar alguna vez en una conferencia, la verdad no me acuerdo quién se lo escuché, pero la gente todo el tiempo hace lo que piensa que es lo mejor para su vida y para lo de los suyos. Cuando alguien está gritando y está regañando a alguien, incluso cuando alguien está siendo violento, genuinamente lo hacen pensando que eso es lo mejor que pueden hacer en ese momento. Y obviamente no todo el mundo actúa bien y la gente comete muchos errores, cometemos muchos errores, pero pues hay que partir de la idea de que generalmente la gente no te está buscando chingar, sino que están buscando hacer lo mejor que es para ellos y para los suyos. Y a veces en ventas hay cierto tomador de decisión o cierto mando intermedio o el de compras que yo siento que me quieren chingar. Y eso viene un poco de la soberbia, porque pues ellos no están pensando en ti todo el tiempo, ¿no? Lo que tú dices, ellos simplemente están haciendo lo mejor que pueden hacer. Están sobreviviendo a veces también. Están sobreviviendo para mantener su trabajo, para crecer su negocio, para generar más margen de utilidad, para darle de comer mejor a sus hijos. Entonces, entrar en modo darle chance a los demás, creo que nos libera mucha energía, porque el problema es, cuando yo me lo tomo personal, empiezo a invertir tiempo en analizar por qué lo hizo contra mí y cómo lo planeó. Y luego, si estoy más loco, empiezo a pensar cómo me voy a vengar y cachetada con guante blanco, cómo se la devuelvo. Y deja tú, te empiezas a enfocar en eso, porque a lo mejor la persona empieza a hacer cosas, a lo mejor que sí, o sea, que sí son buenas o podrías verlo desde otro ángulo, pero como tú ya traes ese lente negativo, pues todo lo que ves es todo lo negativo y a lo mejor cosas que nada que ver, les vas a dar una interpretación negativa. Y estás gastando tiempo, energía, a veces hasta dinero, en vez de enfocar la energía en cómo resolvemos el problema, cómo avanzamos, cómo cerramos el negocio. Entonces, dale chance a la gente que viva su vida y más bien ocúpate por la tuya y todo bien. Yo creo que una parte también importante de esto de no tomarse las cosas personal es entender cómo es mi DISC. Y eso a mí o sea, fue un gran aprendizaje. Cuando tú ves el reporte de DISC que sale cómo actúa tu perfil cuando está desmotivado o estresado. Y yo le llamo, porque en los arquetipos se dice que son villanos. O sea, habla de héroes y villanos, pero es muy similar al DISC. Y yo digo, cuando los perfiles de DISC están en su modo villano o en su modo de héroe. Y entonces, cuando esos perfiles están desmotivados o estresados, puedes encontrarte a una persona que da miedo. O sea, que es de que nadie quiere estar con esa persona tóxica. Y la toxicidad se presenta de una manera diferente en cada perfil, ¿no? Pero es también identificar eso en ti. O sea, saber cuándo tú entras en ese modo de inseguridad y de escasez de tu mismo perfil DISC y qué locuras o qué cosas estás más, pues sí, es más probable que hagas cuando estás en esa situación y que no vas a pensar claro y que pues sí, todo va a salir mal. Y todo parte de que te empiezas a tomar las cosas personal y entras en una guerra mental porque estás rumiando y agotas toda esta energía en una cosa que no puedes controlar a los demás, sí puedes controlarte a ti. Y todo empieza en dejar de rumiar y tomarte las cosas personal. De acuerdo. Bueno, equipo, ahí lo tienen. 5 estrategias para desarrollar una mentalidad ganadora. Número 1, obsérvate y reconoce tus detonadores de mentalidad perdedora y los detonadores de mentalidad ganadora. Número 2, establece tus metas en varias dimensiones y no solo celebres el llegar a la meta, sino
celebra esos pequeños hitos en el camino. Número 3, ten una bitácora de resultados objetivos para que te recuerde todo lo que has logrado. Número 4, en cualquier situación podemos hacer algo, no tomes el rol de víctima. Y número 5, no te tomes las cosas de manera personal. Y recuerden que estas 5 estrategias están en la guía para una mentalidad ganadora, que lo pueden descargar en www.sandlerdanmacías.com/regalos. Así es, raza. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Hablamos, bandita. Chao. Chido.